Es el mediodía del 10 de julio de 1882. Estamos en un pueblito perdido en lo alto de la cordillera de los Andes peruanos, llamado La Concepción. El aire huele a carne quemada y a pólvora. Llega una columna de refuerzos del ejército chileno. Vienen marchando rápido, sudando, esperando rescatar a sus compañeros. Pero cuando entran a la plaza del pueblo, se detienen en seco. Los soldados más duros, hombres que llevan 3 años peleando una guerra brutal, se ponen a llorar y vomitan. No queda nadie vivo. En el centro de la plaza, las paredes de la iglesia están llenas de agujeros de bala y manchadas de sangre. En el suelo hay 77 cadáveres, pero no están completos, están despedazados. Eran 77 jóvenes chilenos, estudiantes, campesinos, zapateros. Se enfrentaron a una ola humana de casi 2000 enemigos que les cayeron encima como una avalancha. Pelearon durante 20 horas seguidas. Se les acabaron las balas y pelearon a bayoneta. Se les rompieron las bayonetas y pelearon con piedras. Se quedaron sin piedras y pelearon a puñetazos. Sus jefes murieron uno por uno. Cuando mataban al capitán, asumía el teniente. Mataban al teniente, asumía el subteniente. Mataban al subteniente, asumía el sargento. Al final, mandaba el soldado raso. Y lo más increíble, tuvieron la oportunidad de rendirse. Les ofrecieron perdonarles la vida si entregaban las armas. ¿Y qué hicieron? Respondieron con plomo. Esta es la historia de la batalla de la Concepción. La historia de cómo 77 hombres eligieron ser borrados de la faz de la tierra antes que bajar su bandera. Una historia tan brutal que hoy, en Chile, se jura a la bandera en honor a ellos, porque demostraron que el coraje no tiene lógica. Prepárate, porque lo que vas a ver hoy no es una batalla, es un sacrificio sagrado. Estamos en la etapa final de la Guerra del Pacífico. Chile ya había tomado Lima, la capital de Perú. La guerra debería haber terminado, pero no. En la sierra, en las montañas gigantes de los Andes, la resistencia peruana seguía viva, liderada por un general apodado el Brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres. El ejército chileno tuvo que subir a la montaña para cazarlos, pero la sierra es traicionera. No peleas solo contra el enemigo. Peleas contra la altura, el frío y las enfermedades. La 4ª compañía del regimiento Chacabuco, formada por 77 hombres, fue enviada a cuidar un pueblo llamado La Concepción. Estaban aislados, lejos de todo. Su capitán era Ignacio Carrera Pinto, un tipo con historia. Era nieto de José Miguel Carrera, uno de los padres de la patria chilena. Tenía la responsabilidad en la sangre. Pero la situación de la tropa era miserable. Muchos estaban enfermos de tifus y viruela. Tenían fiebre, vomitaban, no tenían uniformes de invierno decentes. Y no estaban solos. Con ellos había 2 mujeres, las cantineras, que cocinaban y cuidaban a los heridos, y una de ellas estaba embarazada a punto de dar a luz. Sí, en medio de la guerra. El 9 de julio de 1882, un domingo por la tarde, los centinelas vieron algo raro en los cerros. No eran piedras, eran cabezas. Miles de cabezas. Eran las fuerzas de Cáceres, unos 300 soldados regulares peruanos con fusiles, y detrás de ellos, más de 1500 guerrilleros indígenas armados con lanzas, hondas y machetes. Venían bajando la montaña como una marea negra. Carrera Pinto miró a sus 76 hombres. Miró a los enfermos que apenas podían levantarse. Sabía que no tenían escapatoria. Los peruanos mandaron un emisario con una carta. Decía, palabras más, palabras menos, están rodeados. Somos muchos, ustedes son pocos. Ríndanse y les perdonamos la vida. Si no, los mataremos a todos. Cualquier persona normal se habría rendido. Era lo lógico. Pero Carrera Pinto escribió una respuesta en el mismo papel.
En la capital de Chile no hay rendición. Moriremos cumpliendo nuestro deber. Fue su sentencia de muerte firmada. Carrera Pinto ordenó a sus hombres atrincherarse en la plaza y en la iglesia. Repartieron las municiones. Los enfermos agarraron sus fusiles Graz. Sabían que esa noche no iban a dormir. Sabían que esa noche iban a morir. Piénsalo bien. Tienes 20 años. Estás enfermo. Te superan 20-1 y te ofrecen vivir si te rindes. La mayoría diría que sí. Estos chicos dijeron que no. Si crees que ese nivel de lealtad ya no existe, suscríbete y activa la campana, porque la resistencia que viene ahora es sobrehumana. A las 2:30 de la tarde empezó el infierno. Los peruanos atacaron por los 4 costados. Disparaban desde los techos, desde las esquinas. Las balas llovían sobre la plaza. Los chilenos respondían con disciplina. Disparo, recarga, disparo. Cada bala tenía que contar porque no tenían muchas. La primera oleada fue rechazada. Los montoneros peruanos, los guerrilleros con lanzas, intentaron acercarse para pelear cuerpo a cuerpo, pero el fuego chileno lo frenó. Pero eran demasiados. Al atardecer, el cerco se cerró. Los chilenos tuvieron que retroceder y meterse dentro del cuartel, que estaba al lado de la iglesia, y ahí cayó el primero. El capitán Carrera Pinto recibió un balazo en el brazo izquierdo. Se lo vendó y siguió dando órdenes. Gritaba: «¡Fuego, muchachos! ¡Viva Chile!». Pero minutos después, una bala le atravesó el pecho. Cayó muerto. El jefe, el nieto del prócer, se había ido. ¿Cundió el pánico? No. Inmediatamente el subteniente Julio Montt tomó el mando. Gritó: «El capitán ha muerto. Yo tomo el mando. Nadie se mueve». Los soldados, viendo a su nuevo jefe gritar con esa furia, siguieron disparando. Cayó la noche, y con la noche llegaron cosas peores. Los peruanos, frustrados porque no podían vencer a ese puñado de gatos, como les decían, empezaron a tirar antorchas de fuego sobre los techos de paja del cuartel. El techo empezó a arder. El humo llenó las habitaciones. Imagínate la escena. Afuera te disparan 2000 personas. Adentro, el techo se te cae encima prendido fuego. El humo te asfixia, y en un rincón, entre los heridos que gritan, la mujer embarazada empieza a dar a luz. Es de película de terror. Nació un bebé en medio de la balacera, con el sonido de los fusiles como canción de cuna. Montt ordenó sacar a la mujer y a los heridos y llevarlos a la iglesia, que era de piedra. Tuvieron que cruzar el patio bajo fuego cruzado. Montt peleaba como un león, pero también cayó. Una bala en el estómago. Murió desangrado, pero antes de morir le pasó el mando al siguiente, el subteniente Arturo Pérez Canto, un chico de 19 años. «¡Viva Chile!», gritó Pérez Canto, asumiendo el mando de un ejército de cadáveres. A medianoche ya quedaban menos de la mitad. Llegó la madrugada del 10 de julio. La iglesia era un colador. Las puertas estaban a punto de ceder. Los peruanos habían hecho agujeros en las paredes para disparar hacia adentro. Adentro, los chilenos ya casi no tenían munición. El subteniente Pérez Canto cayó muerto defendiendo la puerta. El mando pasó al último oficial vivo, el subteniente Luis Cruz Martínez, un chico bajito, flaco, casi un niño. Cruz Martínez miró a su alrededor. Quedaban apenas 4 o 5 soldados que podían mantenerse en pie. El resto estaban muertos o agonizando. Las mujeres y el bebé habían sido capturados o muertos. Las versiones históricas varían en lo macabro, pero el final fue trágico para todos. Eran las 9 de la mañana. Llevaban 19 horas peleando sin parar. Los peruanos gritaron desde afuera una última vez: «Ríndanse, chilenos, ya no tienen oficiales, salgan y vivan». Cruz Martínez, sucio, sangrando, con el uniforme hecho jirones, gritó desde adentro: «Los chilenos no se rinden, mierda», o una versión igual de colorida de la época. Y entonces hicieron lo impensable. En lugar de esperar a que los mataran ahí adentro como ratas, Cruz Martínez y sus 4 soldados sobrevivientes calaron las bayonetas. No tenían balas, solo cuchillos en la punta de los fusiles vacíos. Abrieron la puerta de la iglesia y salieron a la carga. 5 hombres corriendo y gritando contra cientos. Fue un acto de locura total. Fue un suicidio glorioso. Corrieron hacia la multitud enemiga. Cruz Martínez logró dar unos pasos antes de ser fusilado por un pelotón entero. Cayó acribillado.
Los otros 4 soldados murieron lanceados y baleados segundos después. Silencio. Después de 20 horas, los fusiles se acallaron. Los peruanos entraron a la plaza. Y aquí viene la parte fea, la parte que la guerra intenta ocultar. La furia de los guerrilleros fue tal que no respetaron los cuerpos. Descuartizaron a los cadáveres, les arrancaron los corazones. Fue una escena dantesca. Cuando las tropas chilenas de refuerzo llegaron unas horas después, encontraron ese panorama. Hombres duros, veteranos de 1000 batallas, lloraron como niños al ver lo que quedaba de sus compañeros. Pero en medio del horror, encontraron algo. En la pared de la iglesia, escrito con carbón o tal vez con sangre, alguien había dejado un último mensaje, una fecha, 9 y 10 de julio de 1882. Como diciendo, estuvimos aquí, aguantamos. Los refuerzos no pudieron traer los cuerpos de vuelta a Chile. Estaban demasiado descompuestos y el viaje era largo. Así que hicieron algo extraño y solemne. Sacaron los corazones de los 4 oficiales, Carrera Pinto, Montt, Pérez Canto y Cruz Martínez. Los pusieron en frascos con alcohol y se los llevaron a Santiago. Esos corazones hoy recansan en la Catedral Metropolitana de Santiago. Son la reliquia más sagrada del ejército chileno. Cada 9 de julio, en honor a estos 77 inmortales, miles de jóvenes soldados chilenos juran a la bandera. Y no juran a defender la patria hasta que sea conveniente. Juran a rendir la vida si fuese necesario. La batalla de la Concepción no fue una victoria militar estratégica. No cambió el mapa, pero cambió el alma de un país. Nos enseñó que hay derrotas que son más gloriosas que cualquier victoria. Porque esos 77 hombres demostraron que se puede perder la vida sin perder el honor. Honor y gloria a los héroes de la Concepción.